Buenos días, Dios los bendiga. Eh, Hermanos, ¿cómo quedamos después de estas alabanzas? Sí, ya como que es cierto, en espíritu y en verdad. Y si podemos observar en las alabanzas que están, es muy importante cantarlas, entonarlas con entendimiento, porque estamos diciendo muchas cosas ahí. Yo lo que veo es algo, estamos reconociendo a nuestro Dios como el creador de todo, que el dueño de todo, ¿cierto? Y dice ahí ¿qué le podemos dar? Y el Señor nos dice, no, tu corazón, o sea, tu vida, toda tu vida. Y más adelante decimos, te adoraré con todo mi corazón. O sea, le estoy diciendo, sí, Señor, le entrego mi corazón. Por eso es tan importante que cuando lo hagamos con mucho entendimiento, porque realmente estamos adquiriendo un compromiso con nuestro Señor, ¿no? Entonces, qué bueno, hermano, tenerlos nuevamente acá. Gracias al Señor. Y bueno, hoy nos corresponde ya terminando las cartas de Juan. Y esta ya sería la tercera carta de Juan, la última carta. Entonces, quiero que vayamos de una vez a la palabra. Entonces, tercera de Juan, el capítulo 1, del versículo 1 al 15. Y leemos. Dice, el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonios de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a quién, a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe por esta causa. Si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y con pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Y el versículo 15, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Oramos. Entonces, Señor, te damos gracias por todo este tiempo que nos has dado, dándonos el privilegio de escuchar tu palabra por parte de tus siervos. Señor, pon tus palabras en mi boca, por favor, y entendimiento a mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de iniciar, de pronto hacer un recorderis de la semana pasada que el pastor nos habló de la segunda carta de Juan. ¿Y quién recuerda algo de la carta de Juan? ¿En qué le decía Juan y a quién le escribía y qué decía? Más o menos, ¿alguien se acuerda? A la señora que representa, exacto, que representa a la iglesia. ¿Qué le hablaba acerca de la señora? Que tuviera mucho cuidado con los falsos y los engañadores que entraban de manera encubierta. ¿Qué hacía él? Protegiendo.
protegiendo a los obreros o a los hijos de Dios de estas falsas enseñanzas que lo único que hacían era que sacarnos del camino, desviarnos del camino. Entonces, ahorita ya en la tercera carta, dice que esta carta tiene un capítulo y 15 versículos. Está escrita nuevamente por el apóstol Juan. La escribió alrededor del 90 después de Cristo, desde Éfeso. Esta carta, a diferencia de las dos primeras, primera y segunda de Juan, las primeras fueron escritas a las iglesias, pero esta carta es una carta más personal y la escribe a su discípulo, a Gallo. Gallo es un cristiano eminente en una de las iglesias de Asia Menor, eminente, que esa persona era muy conocida, en especial por un buen testimonio que estaba dando él, y ya lo vamos a desarrollar. Ahora ya iniciamos con el versículo 1 y dice, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Aquí Juan se menciona así como ¿qué? Como el anciano. Como nos enseñaba el hermano la semana pasada, anciano es un líder, es una persona que ya tiene una madurez espiritual, una madurez en la fe. Y también puede ser por su edad. Ya Juan para ese entonces ya tenía una avanzada edad y pues fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Era el líder de esas iglesias que estaban en todo el Asia y él las supervisaba. Entonces, por eso él se dice a sí mismo como el anciano. Y escribe en particular a Gallo. Bueno, y dice aquí, a quien amo en la verdad. Entonces, ese amor, como nos enseñó la hermana, es un amor ágape, es un amor que está entre nosotros por el creer en nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos une como hijos y como hermanos entre sí. Ese amor es el que nos distingue del amor que dice el mundo, es muy diferente. Es un amor que va más allá y que trasciende cualquier límite, ¿no? Que es el que nos une. En este caso, digamos, se refiere y digamos en este caso, amados, se refiere también a creyentes, amados por Cristo. Ese amor que experimentamos en Cristo y que lo expresamos hacia los demás, y es el que nos une mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 2 dice nuevamente, y se refiere al amado. Amado era ese sentimiento por Gallo, un gran amigo, un afecto le tenía, ¿no? Es muy diferente decirle a alguien en la iglesia, oh, mi hermano, a decirle a otro, bueno, oh, mi gran hermano. Siente confianza, siente mucho acercamiento y hay un afecto especial por esa persona. En este caso, por Gallo. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. Aquí habla de una prosperidad, ¿cierto? Y prosperidad es como desear algo bueno, algo que esa persona, prosperidad es como florecer, ayudarle a alguien a que logre ese resultado. Entonces, Gallo tenía, en este caso, Gallo tenía mucha prosperidad espiritual, una prosperidad en su corazón. Por eso Juan le deseaba que también fuera prosperado en lo que estuviese haciendo. Ejemplo, uno desea esa prosperidad y cuando saluda dice uno que Dios te bendiga o que te prospere el Señor. ¿En qué? En el estudio, puede ser en su trabajo y también aquí se refiere a una salud física, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Dice, pero hermanos, aquí Juan cuando dice, así como prospera tu alma, se refiere a una salud espiritual. Esa prosperidad de tu alma es una prosperidad, es una salud, perdón, espiritual. Esa salud espiritual, y yo me preguntaba ahora, cuando venía para acá, está la ciclovía y todo esto, y pues ahorita hoy último he notado que se han abierto muchísimos gimnasios. Ahorita el negocio son los gimnasios. Y veo que toda la gente va y monta en cicla y así, y todo esto es bueno. ¿Por qué? Porque estamos cuidando el cuerpo, sí, ¿cierto? Hablando de salud,
cuida su cuerpo, cuida su salud, se quiere ver bien. Pero yo le decía a mi esposa ahora, qué bueno, cierto, que las personas se preocuparan, es bueno que se preocupen por su salud y por su cuerpo, pero qué bueno se preocuparan más por su alma, por esa salud espiritual, ¿no? Muchas personas he escuchado que hay domingos que no van a la congregación, no se van a congregar, qué tan importante es, y es un mandato, por ir a la ciclovía, por llevar a los niños a la ciclovía, ¿sí? Hay otros que dicen a diferencia, ponen en primer lugar al Señor y dicen, no, yo no, por ejemplo, alguien dijo, yo quiero que mi hijo haga deporte y tengo la oportunidad, por ejemplo, de meterlo a que haga fútbol, pero yo sé que los partidos los juegan los domingos, entonces no lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene prioridad quién? El Señor. ¿Sí ve? Entonces, qué bueno que se preocupen por el cuerpo, por la salud de estas personas, pero deberían preocuparse más por su alma, que es la que sigue. Entonces, a eso se refiere. Aquí Gallo tenía mucha prosperidad y por eso le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que Gallo tenía una salud espiritual 100%. Entonces, ¿cómo conseguimos la pregunta sería, ¿cómo conseguimos esa salud espiritual? ¿Cierto? Sería a través de qué? De una comunión diaria con el Señor, a través de la oración, de la meditación de su palabra, de la lectura, ¿no? Y sobre todo llevando estas enseñanzas o lo que Dios nos enseña a través de Jesús, llevándolas a la práctica como tal, dando un testimonio de vida cristiano a través de qué? De mi comportamiento. Es la forma como mostramos a Cristo, no solamente con palabras, sino más importante con nuestros comportamientos, con nuestro ejemplo, con lo que hacemos, con lo que decimos. Hoy en día, también hablando de esto de la prosperidad, hoy en día hay iglesias que se han dedicado a hablar de la prosperidad. Lástima que lo enfatizan solamente que en la prosperidad del dinero y en lo material, porque es lo único que saben hablar, ¿no? Nosotros, hermanos, nosotros creo que ya superamos esa situación y creemos más que eso, creemos en la soberanía de Dios y de su voluntad. En el versículo 3 dice, pues mucho me regocijé o me alegré cuando vinieron los hermanos y dieron qué? Testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y el 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y aquí hay dos cosas, dice testimonio y andar. ¿Y de qué tan importantes son las dos? Y dice testimonio de la verdad y andar en la verdad. Entonces, ¿testimonio de qué? De que Jesús vive en esa persona. Porque cuando vemos un hermano, cuando las personas de afuera son las que más ven en nosotros y dicen, oye, esta persona que yo conocía y que fuese así, que fuese tal, ahora ya cómo ha cambiado, pero ¿qué le pasó? ¿Perdón? Pues se volvió cristiano. Y dije, no, es que se volvió cristiano. Ah, ya. Es una calidad de vida, ¿no? De ahí para adelante es una calidad de vida lo que dice el hermano. Andando en la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién dijo que era la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesús. 4. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. En la palabra de Dios para todos, los mismos versículos dice, me alegré mucho cuando vinieron algunos hermanos en Cristo y me contaron que sigues fiel a la verdad y que la practicas. Lo que más me alegra es oír que mis hijos vivan de acuerdo a la verdad. Él se alegra por Gallo y con estas palabras como que lo exonera, podría decirse. Me alegra que tú sigas, hayas escuchado las enseñanzas de Jesús, las que yo te enseñé. Porque el apóstol Juan, después de que salen de Jerusalén, van a todos estos sitios a abrir iglesias y a enseñar lo que el Señor Jesús nos enseñó. Y dice, gracias, porque tú sigues firme y fiel allí en lo que nos enseñó nuestro Señor. Y se siente gozoso. Y dígame si no, cuando los líderes, pastores ven esas reacciones en las personas cuando llegan y cuando ya han cambiado, ya han madurado. Y dicen, hermana o hermano,
¿Cómo ha crecido usted en el Espíritu, no? ¿Cómo ha crecido en la palabra? Y verdad, con lo que hacen y hablan ellos, nos dan ese testimonio de que han crecido como tal. Y este es el contentamiento que tiene como tal el apóstol Juan. Entonces dice acá, en PDT, bueno, Juan dice que se puso muy contento al escuchar a los hermanos misioneros hablar acerca del comportamiento de Gallo, con el cual Gallo mostraba a Cristo, como dice en Gálatas, y está en Gálatas 2:20, dice, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gallo ya entendió esto y lo estaba haciendo. Hermanos, debemos negarnos a nosotros mismos. El viejo hombre que ya pasó. Ahora Juan nos anima y nos exhorta a vivir fieles a Cristo, a la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pienso que no hay nada más grato que ver uno, digamos, a los hijos cuando reciben ese consejo, ¿no? Y hacen lo que uno les dice porque uno quiere lo mejor para ellos. Y más cuando reciben ese consejo de parte de Dios, porque nosotros ya no aconsejamos de una manera carnal. Ya tenemos a Cristo, somos cristianos y desde ahí arrancamos y podemos aconsejar a nuestros hijos y los aconsejamos de acuerdo a nuestras palabras, perdón, a la palabra del Señor. Y asimismo, ¿no? Los líderes aconsejan a sus ovejas de acuerdo a la palabra del Señor. Nos alegramos cuando esos hijos, vemos esos hijos que son honestos, leales, amables, fueron bien criados. Y mucha gente viene y nos dice, así como los misioneros que le dicen a Juan sobre Gallo, mucha gente a uno le dice, qué hijos esos que usted tiene tan buenos, ¿cierto? Son buenas personas, amables, atentos, saludables. Y uno como que se siente uno bien. Entonces, ver, digamos, lo que les decía ahorita, cuando los líderes pastores ven a las ovejas que están sedientos de la palabra, que a pesar de las adversidades no se rinden o tiran la toalla y permanecen fiel al Señor, a los que se les ve crecer en la palabra y el conocimiento. Y eso entusiasma o debería entusiasmar a los pastores y aún a los mismos hermanos, ver el crecimiento de nuestros hermanos. Pero hay veces que de pronto ni nos damos cuenta, hay veces que uno pasa como por alto eso y ni siquiera se da cuenta, hasta que alguien lo dice, oye, el hermano cómo ha cambiado, cómo ha crecido en la palabra, y uno dice, de verdad, yo no había notado. Hay veces no nos damos cuenta. Pues Juan, sí estaba muy pendiente y dice la palabra que se regocijaba al escuchar y saber que Gallo permanecía fiel a las enseñanzas de Jesús. El hermano Gallo, un fiel miembro de la iglesia primitiva en Asia, quien se caracterizaba por su fidelidad y su testimonio. Y hermanos, han escuchado de pronto, porque habla de andar y de testificar. Y han escuchado que se predica, pero no se aplica. La palabra, la frase que dice uno siempre se predica, pero no se aplica. Pero en este caso yo diría que en Gallo sí predicaba y aplicaba. Por eso Dios no solo nos envía a enseñar, sino a practicar. Es más, existe una frase que dice, hablan tanto tus hechos que no me dejan oír tus palabras. Y esto, hermanos, quiere decir que podemos hablar bonito, podemos predicar muy bonito, y muchas veces exaltamos a nuestros pastores o a nuestros líderes y decimos, ¿cómo predica el pastor o cómo predica el hermano? No, es que... Pero, ¿qué nos ganamos de hablar muy bonito, muy bíblico, y hablar con palabras sabias y enseñamos muy bien y de pronto predicamos muy bien? Conozco personas que son maestros de la palabra, hermano. Conozco, pero ahorita están alejados del Señor. ¿Qué sucedió? Los conozco y son buenos maestros, pero oramos por ellos para que regresen. Pero ¿de qué nos sirve si mi testimonio, hablando con respecto al anterior, si mi testimonio, en donde, en mi casa, en la calle, en el barrio, en el trabajo, aún dentro de la iglesia, es pésimo o puede ser pésimo? ¿Pasa o no pasa? Pasa.
¿Cómo nos ven nuestros familiares más allegados? ¿Cómo nos ven nuestros vecinos, amigos? Y aún peor, ¿cómo nos ven nuestros hermanos dentro de la iglesia? ¿Qué piensan de nosotros? Recordemos que las palabras convencen, dicen, pero más el ejemplo arrastra. ¿De qué nos serviría sabernos toda la Biblia? Decimos en algún momento, ¿sí? Pero si no la practicamos, realmente no hacemos nada. Sería una palabra muerta, porque la Biblia va acompañada del Espíritu Santo. Porque si no va acompañada del Espíritu Santo es un cristianismo inerte, muerto, quieto, no avanza. ¿Sí ven? En Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, si no hacemos la palabra, nos estaríamos engañando. Nuestra fidelidad y nuestro testimonio debe estar a la luz de la palabra. ¿Cómo nos encontramos nosotros? Tenemos que estar a la luz de la palabra y hacernos esa autocrítica y mirar cómo estamos nosotros. Es más, muchas veces nos damos cuenta porque escuchamos de pronto a algunos pastores. Yo he escuchado casos donde los hijos van en las mismas iglesias. Mi papá es un mentiroso en la casa, mi papá es esto y él predicando allá. ¿Quién más que los hijos saben quiénes somos? O mi mamá sí mantiene diciendo mentiras. Oremos por ella. Puede decir. Entonces, nuestro testimonio es tan importante, hermanos, que habla por nosotros. No solamente con palabras, con ir a donde el vecino, la vecina y decirle, el Señor es el Salvador. Él fue a la cruz y decir esto y lo otro de Génesis, Apocalipsis. Pero si en la casa estamos haciendo otras cosas, como mínimas. Si uno en la casa va y habla eso y en la casa está escuchando reggaetones, tremenda chismosa porque mantiene por todos lados o chismoso y hablando. Entonces, ¿qué piensan las personas? ¿Van a creer? No hay credibilidad para nada. No hay credibilidad. Mucho menos tampoco hay confianza. También no hay confianza en una persona que hace eso. Que dice una cosa, pero hace otra. ¿Quién podría hablar acerca de nosotros? Digo, pues nuestros hijos, los más cercanos, ¿cierto? Nuestra familia. Unas veces en la familia ya le dicen, cuando uno habla, le dicen, ay, ya va a hablar el pastor. Siempre ya la familia hay veces cuando le dicen uno, ay, le dicen uno, ay, ¿por qué no ora por mí? O porque ven algo de pronto en uno, ore por mí. Dicen, yo sí le pido, inconversos. Dicen, yo sí pido, dice, yo sí quisiera que su hermano siguiera lo que usted está haciendo. ¿Ven algo? No. Habla bien de uno y dice, uy, voy bien. Gracias, Señor, porque voy bien. Bueno, gracias al Señor y a su gracia, no, no es por nosotros. A la gracia del Señor. Entonces, y recuerdo acá, y me acordé de una película, se me vino una película. Hay veces que hablamos de películas, ¿no, hermana? La cabaña, creo que todos la han visto. Y me parece muy tremendo donde está el pastor, está predicando, está la familia ahí, el papá, la mamá y el muchacho. Pero el muchacho estaba descompuesto, el muchacho no sabía ni en dónde es que estaba, estaba más confundido, mejor dicho, que va donde el pastor y le dice lo que estaba haciendo el papá. El papá era borracho, en la casa le pegaba a la mamá, la maltrataba. O sea, ¿quién más que los hijos son los que saben quiénes realmente somos? Porque ese señor ahí se había en la iglesia muy tal y él le levantaba las manos y todo, pero que, Dios mío, el hermano es una santidad. Pero bueno. Entonces, podrían ser nuestros hijos, vecinos, compañeros de trabajo, ¿no? Vecinos. Bueno, recuerdo, lo del niño, un mal testimonio. Y un mal testimonio, hermanos, puede servir de tropiezo para alguien que esté llegando a los pies de Cristo. Podemos servir de tropiezo. Solamente con hacer cualquier media cosita, porque ellos están muy pendientes, más que todo cuando están llegando, porque no sienten confianza todavía, no saben, o sea, están
Y como les han hablado tantas cosas del cristianismo, y le van a sacar la plata, lo van a engañar, lo van a manipular. Entonces, ¿qué pasa? Llegan como inseguros, como mirando para todos lados. Y si el líder le da papaya y hace algo que roba, o sea, el líder llegó y bueno, pasó algo y salió, no sé, discutiendo o algo, como decía mi esposa. En algunos días me decía, ya, no, pero es que acabé de ver a la esposa del pastor allá con los niños, eso, cómo los trataba, furiosa. Y llegó y salió de allá y se hizo acá y empezó a alabar al Señor y decía, no entiendo qué está pasando. ¿Sí ven? Porque cuando uno está llegando uno observa muchas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas cuando lleguen, cuidar nuestro testimonio para no ser piedra de tropiezo. El mal testimonio también produce un efecto que es negativo, hace que el cristiano pierda credibilidad ante los creyentes y aún entre las personas inconversas. Los testimonios que dan muchas iglesias hoy en día no son muy buenos, pero mucha gente piensa, no, eso ya es un atracadero, les quitan a uno hasta la casa, hasta porque ha pasado. Pastores que se han quedado con la casa de una hermana, escuché por ahí. ¿Ah? Porque los manipulan, los engañan, utilizan la palabra, pero es con otros fines. No han conocido al Señor, dice la palabra, no lo han visto a Dios. Versículos 5 a 8. Entonces, el versículo 5, amados, dice, amado, vuelve y le refiere amado, ¿no? Fielmente te conduces, habla de una fidelidad y de cómo se comporta. Te conduce cuando estás haciendo algo en especial, cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente ¿a qué? A los desconocidos. El 6 dice, los cuales, o sea, los cuales ¿quiénes? Los desconocidos. ¿Y cuáles son los desconocidos? Extranjeros, se refiere a extranjeros, misioneros extranjeros, los cuales han dado ante la iglesia testimonio, han testificado de tu amor, no han testificado de tu mal carácter, de tu, ¿cómo era que? De tu colérico sanguíneo. Recuerden, hermano, del colérico sanguíneo. De tu colérico, no, de tu amor. Y harás bien en encaminarlos, está diciéndole, le pide que los encamine, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces acá podemos ir también a Deuteronomio 10:19 y dice, amaréis pues al extranjero, ¿sí ven? Aquí habla del extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y esto más que una cultura que tenían allí era un mandato de parte de Dios, recordándoles que alguna vez fueron extranjeros y que había que amar a los extranjeros. En Levítico 19, 33, 34. Dice, cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no lo opriméis, no lo oprimiréis, como a uno de vosotros trataréis al extranjero que habite entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Los invita a que los traten de la mejor forma, ¿no? Con ese amor, con ese cariño, con esa, que ellos vean ese, como, o sea, si uno llega a una casa y ve todo esto y uno está en una misión del Señor, que es una esas misiones donde tienen que ir, por ejemplo, donde los indígenas, pero va de paso ahí y hay un hermano que los recibe, los atiende, les da comida, hasta, bueno, lo que él necesite. Como que uno de esos misioneros se sienten más animados para llevar la palabra del Señor, ¿no? Viendo ese testimonio, ¿no? Se animan más. Y eso es lo que hacía, digamos, en esta parte el hermano Gallo. Porque él era qué? O porque se destacaba por ser hospitalario. Gallo era hospitalario. Entonces, Gallo recibía a todos los misioneros extranjeros y Juan le decía, recíbalos y hágalo sirviéndoles como sirviéndoles al Señor. Muchas veces nosotros nos olvidamos y empezamos a decir o a criticar cosas. No, es que a mí siempre me ponen acá, no, es que a mí siempre me ponen a sacudir las sillas, o esto, lo otro.
Pero no piensen en quién nos está mandando, sino que todo lo que hagamos es para el Señor. Es eso. Entonces Juan destaca la hospitalidad de Gallo como su mayor virtud. Gallo, y averigüé pues qué quiere decir ese nombre. Todos los nombres tienen un significado, ¿no? Y acá no es griego, y es latín, dice Caio. ¿Y saben qué significa, hermano? Significa feliz o que se regocija. Si este señor se regocijaba, era cuando llegaban los misioneros, para él era lo mejor, y tenerlos en su casa, se regocijaba, dice, que se encontraba feliz y se regocija. Gallo parece haber conocido el gozo que proviene de servir al Señor. Lo experimentaba, ¿no? Una cosa es decir otra, experimentar al Señor. Gallo recibía y apoyaba a los misioneros y siervos viajeros de la fe, ofreciéndoles alojamiento y ayuda para continuar su viaje al servicio a Dios. Gallo era conocido por ser ¿qué? Amable, hospitalario. Hospitalario es recibir y acoger a las personas con agrado, con amabilidad, generosidad y calidez, haciéndolas sentir como bienvenidas, haciéndolas sentir cómodas y valoradas en su hogar. Y pregunto, ¿a cuánto nos gusta recibir visitas en la casa y cómo los atendemos? Hay veces que hay que sacrificarnos, no, darle la cama y usted acostarse en el suelo. Que ellos estén mejor, no, así hay que atenderlo. Es un sacrificio, pero que tiene que ser uno. No, en este caso, pues por amor al Señor, no, y en el otro caso también, porque no lo hace. Con ese amor también no lo hace uno, mucho más cuando está en Cristo Jesús. Pero uno se desacomoda, de pronto, pero lo hace para recibir, para que ellos se sientan cómodos, se sientan alegres, se sientan bienvenidos y todo esto. Y pregunto, bueno, entonces, ¿a cuánto nos gusta atender visitas? Sí, así es, algunos no. En el caso de Gallo, recibía extranjeros. No importaba desacomodarse o sacrificarse. Sabía que con esto podía alentar, animar a los hermanos para que siguieran haciendo ¿qué? La obra del Señor. La hospitalidad. Y mire que la hospitalidad es un don espiritual y es una virtud que se manifiesta en la generosidad, amabilidad y acogida hacia los huéspedes y los necesitados sin importar si se les conoce o no. Implica abrir su hogar y es más, su corazón, ofreciendo alimento, alojamiento y compañía de manera desinteresada, incluso cuando ello requiere un sacrificio personal. Esta práctica está fuertemente arraigada en la fe, donde la hospitalidad es vista como una forma de imitar el amor y la generosidad de Dios y de manifestar la fe a través de las obras de amor, servicio hacia los demás. El Señor en los versículos, en los libros anteriores nos enseñaba eso, un mandato. Era un mandato. El Señor, recíbalos y llámelos como ustedes mismos. No los vean como extranjeros. ¿Cuántas personas no son extranjeras? Por ejemplo, las personas que están acá de Venezuela y ¿son qué? ¿Cómo es que se dice? ¿Mm? Sí, son migrantes, pero los colombianos los maltratan por simplemente, ya nos vienen a quitar el trabajo, ya nos vienen a quitar aquello, la xenofobia. ¿Cómo los tratan? Muy mal. Y así mismo uno cuando va por allá a España, me imagino que serán iguales los españoles con nosotros. Pero el Señor nos invita a nosotros a que los amemos, los sirvamos y todo eso. En primera de Pedro 4, del 9 al 10, en la traducción lenguaje actual dice, reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial, úsela bien en el servicio a los demás. Y yo pienso que Gallo tenía este don de hospitalidad. Hebreos 13, 1, 2. Permanezca el amor fraternal, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, vea que lo que dice aquí en Hebreos. Y algo que Gallo tenía muy claro era su servicio a los demás. Como dice Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y es más el que nos da el ejemplo, ¿no? Nos dice, este es el ejemplo que quiero que ustedes sigan. Y eso es lo que tenemos que hacer.
Gallo demostraba lo que creía. ¿Por qué digo yo que Gallo demostraba lo que creía? Porque con su vida lo demostraba, porque lo creía y lo vivía, ¿no? Muchas veces decimos, amamos al Señor, pero lo despreciamos ¿con qué? Hay veces hasta con nuestros propios hechos o nuestras propias palabras. Y conozco y recuerdo a un hermano en una iglesia donde llegó una vez y se aproximó una persona habitante de la calle. Entonces, pues tenía hambre o algo y a pedir comida, ¿cierto? Y el hermano le dice que no, que se retire porque él era hijo de Satanás, un cristiano, ¿no? Y un cristiano que su ejemplo no era el mejor. En el trabajo, los mismos compañeros hablaban de muchas cosas que él hacía. Y dicen, ¿y eso qué es pastor? Porque le dicen pastor. O cristiano, bueno. En la casa tampoco, porque habían quejas de parte de la esposa hacia los pastores. Pero sí le dijo hijo del diablo a una persona que venía a pedir comida. ¿Sí? Y no me refiero simplemente por darle comida, lógico que con sabiduría, ¿cierto? Pero también hay que sabernos comportar como cristianos y cómo vamos a llamar a una persona hijo del diablo. Esa hospitalidad en estos tiempos, ser hospitalario en estos tiempos, pero con sabiduría. Y damos sabiduría a Dios, ya que en algunos casos cristianos abusan de la hospitalidad que se les brinda, si es así, también existe. Un caso que se les brinda, digamos, un caso que escuchaba que unos hermanos recibieron a un pastor y a su familia con el amor de Dios, pero el pastor empezó a abusar de la hospitalidad. Empezó a hacer cositas. Exactamente. Entonces, sí ve que también existe la otra parte. Entonces, sí hay que hacerlo con mucha sabiduría, hermanos. Pedirle al Señor que nos muestre. Versículo 9-10 dice. Versículo 8. Yo he escrito a las iglesias, pero aquí ya estamos hablando de Diótrefes, ese nombre. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hacen, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa a quien les recibe. Diótrefes, en este caso, Juan, como lo veía, culpable de 4 actitudes. Una de esas actitudes era que hablaba acerca del apóstol Juan, hablaba calumnias, hablaba, dice acá, palabras malignas contra ellos, difamaba. Eso era una de las cosas que decía Juan. Otra decía que no recibía a los hermanos, lo opuesto a Gallo. Ese es otra clase de cristiano. Este era de los cristianos que no reciben a los hermanos, que hablan mal de sus líderes, que murmuran de los líderes, que dividen iglesias. Y dice el último, y a los que quieren recibirlo, mire lo que les hace, los premia. ¿Cómo es que se llama? Los excomulga. Los saca de la iglesia expulsados porque no hacen lo que les dicen. Tiene que ser así. Pero de estas 3 hay una que la considera Juan que es una de las más graves. Dice, dice así, pero de estas 3 ofensas ninguna de ellas era tan grave como aquella a la que Juan le concede el primer lugar. El problema más grave que tenía Diótrefes era que él se ponía de primero. Si saben que, si miran acá cuando dice tener, siempre decía, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Entonces acá dice que es uno de los problemas más graves que tenía esta persona. Decía que era tan grave como aquella a la que Juan le concede el primer lugar. El problema más grave que tenía Diótrefes era que él se ponía primero. Le encantaba ser el primero, lo que delataba a todas luces que estaba actuando conforme a la carne. Aquí se habla algo muy tremendo.
esa persona Diótrefes estaba actuando conforme a la carne. El yo primero, o sea que tenía un ego muy alto, ¿no, hermano? Lo veo, y decía yo primero, lo que sobre para mí, y que los demás se apañen, dice acá. O sea, que él hablaba y los demás tenían que callarse, no tenían la razón. Al actuar de ese modo, estaba privando al Señor Jesús de su derecho de ocupar el primer lugar, quitándole el primer lugar. Pues es Él quien tiene el derecho a la preeminencia. Él debiera ocupar el primer lugar, pero en este caso el hombre se coloca el primero, y eso es algo que es realmente muy grave. Dice, actualmente en las iglesias hay demasiados diótrefes, y siempre se caracterizan por esa actitud, es una actitud, queriendo ser los primeros. De pronto podría creerse Diótrefes una persona muy indispensable en esa iglesia, y deseando la parte de la gloria de Dios, ¿no? Hay personas así. Hay, digamos, los hermanos que vienen de esas iglesias donde los pastores eran como autócratas, lo que ellos dijeran, y con el ungido de Dios nadie se mete. Y si alguien se mete, entonces está endemoniado y hay que sacarlo. En la iglesia siempre habrán esta clase de personas. Y como lo decíamos en la primera carta, prevenían, ¿cierto?, de la llegada de estos engañadores. Y yo creo que ese era un engañador que se coló ahí y que se apropió de la iglesia y que ya no quería dejar ni siquiera entrar a Juan, que fue el que abrió la iglesia, ¿no? No recibía a los hermanos, a los misioneros, y no los dejaba hablar dentro de la iglesia, pues que cómo los va a dejar hablar si lo que él está haciendo es un desastre. Imagínense, no, pues si llegan los hermanos y hablan, no, pues la gente va a haber un contraste muy diferente a la palabra del Señor con lo que él está haciendo y diciendo. No los dejaba entrar a la iglesia y no les permitía, como que no les permitía que se contactaran con las personas de la iglesia de él. O sea, él era tenía a la gente ahí como ya la tenía en sus cosas, y no quería que de afuera trajeran realmente la palabra como. Entonces, no falta el Diótrefes que consideraba su labor como el responsable de decir a todo el mundo en la iglesia lo que debía hacer, un autócrata. Muchos líderes en la iglesia tienen esa actitud. Es más, lo que decíamos ahorita, con el ungido de Jehová nadie se mete. Y lo peor, no saben que cuando se predica la Biblia, no es, y como lo que decía ahorita, no está presente el Espíritu Santo, el cristianismo se vuelve inerte. Inerte quiere decir muerto y sin vida. En este caso era una iglesia, pienso yo, si la iglesia lo seguía, podría llegar a ser una iglesia muerta. Muchas iglesias hoy en día siguen todas estas cosas, estas doctrinas, ¿cómo es? La prosperidad, siguen la confesión positiva, siguen, bueno, este poco de doctrina, la guerra espiritual y ese poco de cosas. Mucha gente apartan de la verdad, apartan a muchos cristianos de la verdad, a gente que conoció la verdad, pero los van apartando con estas cosas y no permiten, como les digo, si uno llega con la palabra del Señor a estas iglesias a decir que muchas cosas, la verdad, pues no lo van a dejar predicar. Es que es más, no lo van a dejar entrar ni de la puerta para acá. Entonces, pasa. Y son personas como Diótrefes engañadores, entonces, que entran a las iglesias y que a la final son opositores, se convierten en opositores a la obra de Cristo. Y mire lo que dice ¿qué significa Diótrefes? Dice, criatura de Zeus, alimentado por Zeus, educado por Zeus. También su definición, hay una definición también que dice que es un oponente del cristianismo, un engañador. Por eso Juan decía en la segunda carta que no dejen entrar aquellas palabras que no hablan de Jesús, que se cuiden. Este era un engañador como uno de la primera y segunda de Juan, que es donde él saca a la luz todos estos falsos maestros y todos estos engañadores, y que algunos quieren entrar de manera encubierta, y que estos no reconocían en esas cartas a Jesús como el Mesías de Dios o como el Hijo de Dios.
Esta persona Diótrefes llegó a ser un líder en la iglesia, pero por su definición en su nombre se podría deducir que Diótrefes no era cristiano, estaba encubierto. En las iglesias actuales llegan personas así. No todo el que se opone, diríamos entonces, bueno, ¿y yo porque de pronto hablé con el pastor o el hermano y empecé a decirle, bueno, pero es que yo tengo esta posición, digamos, por ejemplo, esto no es el rapto, no, hermanas, es el arrebatamiento. Entonces, hay unos que dicen pretribulación o en la tribulación. Pues eso no quiere decir, este es un diótrefes que se está oponiendo aquí. No, no, hay que entender también, ¿no? Entonces, en el versículo 9 dice, perdón, yo he escrito a la iglesia, pero diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar. Bueno, y lo que hablamos. ¿Qué pasa acá? Sabemos que la primera iglesia fue en Jerusalén y los apóstoles salen al mandato del Señor a llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Entonces, eh, ellos salieron, hicieron la iglesia con las personas que empezaron a llegar al Señor y ellos no se quedaron allí, simplemente dejan encargada a una persona casi siempre del mismo pueblo, ¿cierto? Del mismo sitio, y se encarga de la iglesia. Pero pues en este caso, digamos, esta persona pues fue encubierta y entró allá. Y eso es lo que hacía Juan y los demás apóstoles. Abrían las iglesias, quedaban personas allí. Pero mire el contraste. Existen también personas como Gallo, que son fieles a la palabra, fieles a Cristo y permanecen en Cristo. Hoy en día hay muchas iglesias perteneciendo a una denominación, no se dice denominación, a un grupo y se independizan o los dividen. Eso es lo que hacen, muchas iglesias hacen eso. Llega él, el líder, y porque no lo nombraron de pastor, entonces si nombraron fue a un pastor diferente, entonces dividió la iglesia, empezó a hablar calumnias y cosas del pastor que eligieron, se llevó la mitad de la iglesia. Y lo que hacen es dividirla, dañarla, los diótrefes. Eh, Y dice en segunda de Juan 1.9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. En esto no, entonces Diótrefes no tenía a Dios. Dice, a Diótrefes se describe como un líder dictatorial y orgulloso. Diótrefes se oponía a la autoridad de Juan, no recibía a los hermanos viajeros y difundía calumnias. Su orgullo y su soberbia lo impulsaba a querer ser el primero, y su conducta era la opuesta a la humildad de Cristo. Y aquí resalta mucho la soberbia y el orgullo. Entonces hay un contraste entre Gallo y Diótrefes, dos testimonios, ¿no? Y el primero se conocía por ser ¿qué? Hospitalario, servicial, un ejemplo de Cristo. El segundo por no recibir a ningún hermano, misionero, y al que lo reciba lo expulsaba, calumniaba, murmuraba. Existe. Mucha gente en la iglesia murmura, calumnia y todo esto. En el 11 dice, amado hermano Gallo, no sigas el ejemplo de los que hacen el mal, sino el ejemplo de los buenos. El que hace lo bueno es parte de la familia de Dios, pero el que hace lo malo nunca ha visto a Dios. 12. Todos hablan bien de Demetrio y de su comportamiento, nos demuestran que dicen la verdad. También nosotros hablamos bien de él y tú sabes que no mentimos. Juan exhorta a Gallo a que siga siendo como es, un cristiano ejemplar y no vaya a dejarse contaminar. Y para esto lo alienta tomando el ejemplo de quién, de Demetrio. En el 13 dice, y ya por último, tengo mucho más que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito, porque espero ir pronto a verte y entonces podremos hablar personalmente. Que Dios te bendiga con su paz. Los amigos que están conmigo te mandan saludos, saluda a cada uno de los amigos que están contigo. Entonces, hermanos, tenemos el buen testimonio de Gallo, el de Demetrio, que también se dice que Demetrio era uno de los misioneros y que fue posiblemente Juan mandó la carta a Gallo a través de este misionero, Demetrio, ¿no?
y el mal testimonio de quién, de Diótrefes. Diótrefes. El cual vendría, entonces la pregunta sería, hermanos, ¿cuál vendría siendo nuestro testimonio? Teniendo estos como ejemplos de personas, entonces simplemente encajarnos. ¿En dónde encajamos? Sí, entonces simplemente es eso. Así que examinémonos a la luz de la palabra, cuidémonos, Señor, cuidémonos, hermanitos, perdón, del orgullo, del ego, de la soberbia, de la murmuración, y aceptemos la corrección, porque, digamos, a eso venimos, a que el Señor nos corrija y nos limpie con su palabra, ¿no, hermanos? Y pregunta, ¿a quién le gusta la corrección? Pues anteriormente uno no, yo hago lo que, yo soy como soy, cuando uno llega con la esposa, no, es que, y uno, no, yo soy como soy y a mí nadie me cambia, pero hoy en día ya uno cambia el pensamiento y dice, yo acepto la corrección, y la palabra siempre cuando llega uno acá nos corrige, porque uno sale aquí exhortado, no sale que le abrazan el ego y sale exitoso y nada de eso, sale es confrontado, ¿cierto? Y sale exhortado a qué? A seguir y a permanecer fiel en nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que venimos acá y nos congregamos, y es necesario congregarnos, y es un mandato, porque el Señor nos limpia con su palabra. Entonces, vengamos ante nuestro Padre Celestial, como dice en primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en sí es eso, hermanitos. Oremos. Bueno, Padre, te damos gracias por tu palabra que nos limpia, que nos enseña, que nos instruye, que nos corrige. Ayúdanos, Señor, a que no nos desviemos, Señor, de tus mandamientos, mi Dios, a cuidar nuestra salud espiritual. Muchas gracias, Padre, por todo lo recibido y lo no recibido. Cuida, Padre, nuestra salida y nuestra entrada, y permite que vayamos a nuestros hogares con tu paz, mi Dios. Muchas gracias, muchísimas gracias, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.